Sí. Ya. Bueno, bienvenido, muchas gracias por la asistencia y nuevamente en nuestro penúltimo webinar del año. Para mí, bueno, antes que todo quisiera excusar a Juan Diego Maya, nuestro director, porque por razón de fuerza mayor no puede estar acá hoy día en el seminario, pero ya le mandó su excusa a nuestra expositora, entonces a mí me toca el honor de presentarla, lo que es muy especial para mí porque conozco a Marcela hace mucho tiempo. Marcela es profesora titular de nuestra universidad, bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, doctora en ciencia biológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y con un postdoctorado en el NIH, con una carrera y una trayectoria que realmente es extremadamente impresionante. Marcela ha sido investigadora en más de una veintena de proyectos como investigadora principal, ha participado en proyectos asociativos de alta envergadura y tiene una trayectoria en nuestra facultad que no solamente destaca por su calidad en la investigación, sino también en otras áreas del quehacer académico. Ha ocupado muchos cargos directivos relacionados con el programa de doctorado, una carrera muy destacada en docencia, etcétera. Así que sin ánimo de alargarme mucho y agradeciéndote, Marcela, por el honor que nos haces de estar acá, mostrándonos tu bonita investigación, te dejo la palabra. Y al final de la presentación, como siempre, yo voy a estar dando las intervenciones para que puedan realizarles preguntas a la doctora Hermoso. Muchas gracias, Marcela. Leandro, muchas gracias por la cálida presentación y sí, nos conocemos hace bastante, recién hablábamos de cómo pasa el tiempo, ¿no? Bueno, es un placer y un gusto, un honor para mí estar en esta oportunidad presentando y le estoy muy agradecida al Instituto de Ciencias Biomédicas, al director doctor Diego Maya, obviamente Leandro, muchas gracias también. Y voy a, sin más, voy a compartir, ¿sí? A ver, sí, acá estamos. La pantalla, sí. Bueno, elegí este título porque en realidad cuando me pidieron un título para este webinar, en realidad he estado siempre en contacto con la barrera epitelial y en realidad esto ha sido un viaje interesante, no solo científico, también personal y que me ha traído muchas satisfacciones. Entonces me pareció que este título representa muy bien lo que les quiero compartir hoy. Eh, en el sistema inmune hablamos de inmunidad innata e inmunidad adaptativa, pero la inmunidad innata comprende un territorio, una interfase interesantísima que son las superficies de nuestros tejidos que están expuestos al exterior, ¿cierto? El tracto gastrointestinal, la boca, pulmones, el tracto genitourinario. Y hay un contacto con el sistema inmune, ¿cierto? Hay un contacto estrecho con este epitelio. Voy a usar un puntero. Y podríamos decir que las infecciones empiezan en estas superficies mucosas, ¿sí? Podríamos también destacar que es el sistema inmune más ancestral. Y este gráfico lo tomé de un libro de inmunidad mucosa que me gusta mucho y que en realidad acá representa, si se fijan aquí, que el número de muertes anuales en el mundo comprenden infecciones mucosas. Hoy en día toma importante relevancia las infecciones respiratorias agudas, pero también a nivel del tracto gastrointestinal, etc. Entonces, vemos que tiene un rol importantísimo y un papel en el sistema inmune importante. A nivel de estos tejidos que están asociados al sistema inmune, si ustedes se fijan en este esquema también de un texto de inmunidad mucosa, no solo el tracto gastrointestinal y respiratorio, que es el que estamos más asociados y se ha estudiado, sino también otros territorios han sido asociados a contener este tejido linfoide, asociado a barreras, ¿cierto?
Y durante mi doctorado en la Universidad Católica me sentí muy atraída por efectores mecánicos a nivel del epitelio, que son hoy en día considerados parte de la respuesta inmune innata. No es un componente propiamente tal del sistema inmune, pero sí es súper importante en el control de estas infecciones, manteniendo la integridad de esta barrera. Y uno de estos efectores que estudié por aquel entonces, en el 97, como pasa el tiempo, fueron cultivos primarios tomados de el tracto reproductor de murino, de roedores. Y aquí esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido, en el cual se ve que una alta proporción de células ciliadas. Y en esa oportunidad me formé en el laboratorio de Manuel Villalón, en el cual podíamos registrar el batido de estos cilios como un referente para poder controlar el acceso de sustancias exógenas o patógenos a estos tejidos. Y en esta imagen representativa muestro cómo el cambio del batido ciliar, que lo mediamos como la frecuencia a través de un sistema desarrollado en el laboratorio del profe, podemos detectar el cambio de la frecuencia de batido, y cuando utilizamos un desacoplante de uniones estrechas, lo cual demuestra que este proceso tiene que ser sincrónico para que sea eficiente, ¿cierto? Si pierde esta sincronía, da lo mismo que estén batiendo estos cilios. Y vimos que usando un desacoplante químico como octanol, la frecuencia de batido ciliar decaía significativamente. Entonces nos preguntamos en ese momento, ¿existirán involucradas uniones intercelulares conocidas como gap junctions? Y aparentemente sí, en aquel entonces también incursioné en la microscopía electrónica, que fue un universo fantástico en el cual pudimos detectar estas uniones estrechas entre las células epiteliales. Y lo más interesante es que componentes del hospedero, en este caso el tejido materno, produce moléculas que sincronizan a este batido ciliar, como por ejemplo hormonas sexuales o la producción de ATP. O sea, fue un universo súper bonito para explorar, y vimos distintos moduladores de este proceso que tiene que ver con la fecundación y el embarazo. Posteriormente, en mi primer proyecto postdoctoral, quise explorar algunos otros componentes mecánicos y químicos de estas barreras epiteliales, como se ha visto que la regulación del volumen de las células epiteliales es muy plástico. Estas células pueden estar expuestas a distintos cambios osmóticos, ¿cierto? Y en respuesta a estos cambios osmóticos, las células aumentan de volumen, pero tienen la capacidad de volver a su volumen y tamaño original. Para aquel entonces habían algunas entidades moleculares que se proponían como candidatos de esta regulación del volumen. Algunos canales aniónicos, como de cloruro, en el cual ya se sabía de antemano de que esta regulación del volumen participaban distintos aniones y cationes. Entonces, en el laboratorio en aquel entonces el doctor Francisco Sepúlveda y también Andrés Stutzin, y junto con también la colaboración de Jorge Hidalgo, pudimos detectar cambios del volumen de estas células, en el cual utilizando estrategias para intervenir a este canal, utilizando óligos antisentido, pudimos ver de que la capacidad de regular el volumen, como muestra esta célula control, se perdía
completamente. Esto me permitió hacer también algunos ensayos de electrofisiología en la Universidad de Nevada, en ovocitos de Xenopus, para demostrar también este proceso. Obviamente este proceso celular involucra cambios en el contenido de calcio y nos preguntamos en esa oportunidad si esta regulación del volumen, qué quinasas podrían estar involucradas en este proceso. Y contamos con la colaboración y conocí en aquella oportunidad al doctor Andrew Quest, en el cual me pareció interesantísimo utilizar herramientas que podrían directamente intervenir distintas quinasas. Y en este proceso regulatorio de la homeostasis del epitelio vimos que la proteína quinasa PKC-alfa era crucial en este proceso. Y eso también lo pudimos publicar junto con otros investigadores hoy en día de otras universidades. La ubicación estratégica entonces de estos epitelios tiene que ver con cómo controla la respuesta inflamatoria, y fue algo que posteriormente incursioné en moduladores y sensores de la respuesta inmune innata, como son los receptores TLR. En los años 2000 tuve la oportunidad, gracias a un seminario que dio nuestro ICBM, el doctor John Sidlowski, de hacer una estadía en su laboratorio, primero para ver preguntas concretas de la regulación del volumen justamente, pero conocí el universo de áreas que estaban desarrollando en su laboratorio y tomé la decisión de hacer un viaje en esa dirección. Y fue súper interesante porque esta célula epitelial tiene la capacidad de activar respuestas inflamatorias y activar respuestas inmunes. Y en la respuesta inmune fisiológica conversan componentes pro y antiinflamatorios. Estos sensores TLR, que hoy en día se han caracterizado más de 3 en mamíferos, en humanos y 11 en roedores, tienen la particularidad de activar rápidamente la respuesta inflamatoria. Pero ¿cómo la respuesta inflamatoria regula este eje para poder establecer una homeostasis en los epitelios expuestos obviamente al exterior? Y algo que creo que fue el primer mes que estaba en el laboratorio, fue interesantísimo ver que este TLR2, todavía no había muchas herramientas para poder identificarlo, anticuerpos, tuvimos que conseguir con colaboradores. Vimos que la exposición a TNF inducía, TNF es una citoquina inflamatoria, inducía la expresión de este receptor, tanto a nivel de mensajero, transcrito como proteína, y cuando exponíamos la célula, en este caso eran de líneas, células epiteliales de las vías aéreas, la exposición a un agente pro y antiinflamatorio usando dexametasona como un glucocorticoide sintético, observamos una sinergia, un aumento importante, mucho más mayor que la suma de los dos estímulos por separado. O sea, era un sinergismo. Y lo contrastamos con la producción de interleuquina 8, que clásicamente es un gen regulado negativamente por corticoides. Repetimos este ensayo muchas veces en distintas condiciones y manteníamos esta respuesta que realmente cambiaba la percepción de el dogma, cuál es la idea de que una molécula antiinflamatoria indujera a este receptor. Esto lo publicamos en una revista y también representó un reconocimiento en el NIH porque fue el paper del año. Ahondamos en este estudio cómo era la regulación transcripcional de este gen, y vimos que esto ocurría a nivel transcripcional usando estos genes reporteros de luciferasa,
construcciones que tienen distintos fragmentos del promotor, del Toll-like receptor 2, y vimos que la producción, la inducción de este reportero se mantenía este sinergismo, no así cuando eliminábamos la interacción de 3 factores de transcripción que se muestran aquí, y vimos por distintas herramientas moleculares que existe esta cooperación entre los distintos factores de transcripción, y usando ensayos de chip, interviniendo, haciendo mutaciones puntuales, pudimos demostrar este sinergismo. Esta fue un estímulo importantísimo para la vuelta al ICBM y al laboratorio que estaba partiendo de inmunidad innata, y gracias a la conversación con los colegas y gente del hospital, ahondar en la respuesta inmune de mucosa en el intestino fue un desafío, porque aquí ya hablamos en palabras más complejas, que no solo tenemos la mucosa, sino también existen componentes del sistema inmune que mantienen una tolerancia, ¿cierto? Una homeostasis y un equilibrio en estos territorios. Más allá también de la producción de componentes como mucinas que otorgan un sustrato para la microbiota y una buena microbiota. Este diagrama lo generó una estudiante del doctorado, Najla Ghazali, en el cual muestra el cambio drástico que ocurre en condiciones inflamatorias, que es la pregunta que empecé a profundizar en el NIH. Y obviamente cambian los perfiles celulares. Entonces, veamos cómo poder empezar a estudiar este proceso, para poder identificar nuevos marcadores que puedan estar involucrados en la inflamación del intestino, y cómo distintos vías, tanto de la respuesta inmune innata del hospedero o metabolitos producidos por estas bacterias que conviven con nosotros, podrían estar estableciendo, a ver, acá, una tríada importantísima de comunicación, que no es solo la microbiota con el tejido, sino también con el sistema inmune que está subyacente al epitelio a través de sistemas inmune innato y metabolitos producidos por la microbiota. Entonces, como les comentaba, algunos colegas de la facultad y también del hospital hicieron posible ahondar en estos modelos, que uno de ellos, el que venimos trabajando hace más de 15 años, es la enfermedad inflamatoria intestinal, que en los 2000 no era tan prevalente en Chile, pero hoy en día hay cada vez más casos, lamentablemente, y son enfermedades crónicas, debilitantes y que no tienen cura. Y en el año 2002 tuvimos una reunión con el doctor Quera, Rodrigo Quera, que en esa época estaba en el hospital clínico, y seguimos hasta el día de hoy colaborando. Ha sido una colaboración muy fructífera y muy multidisciplinaria para poder combinar distintos aspectos. Y algo que también hemos empezado a estudiar en los últimos 5 años es como otro modelo de inflamación a nivel de este territorio, es el cáncer colorectal, que se ha visto en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Hay un aumento de la probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer en pacientes que cursan con la enfermedad de manera prolongada, o sea, más de 20 años o 10 o 20 años, si se fijan, hay un aumento exponencial. O sea, hay un riesgo importante de desarrollar cáncer de colon, y otra característica es que muchos de los pacientes que no responden a los tratamientos son sometidos a colectomía, lo cual la calidad de vida se altera significativamente, ¿cierto? Uno de los primeros aspectos que quisimos explorar fue para poder consolidar esta colaboración, es ver en pacientes chilenos algunos polimorfismos de 2 sensores,
otro TLR que ha sido reportado en otras poblaciones, vinculación con estas patologías, como también un receptor, un sensor intracelular que es el NOD2, emparentado con este receptor. Y gracias a la colaboración de colegas del instituto como Luis Herrera y Juan Carlos Aguillón, como también clínicos, Carolina Figueroa y un grupo muy entusiasta de estudiantes, los primeros estudiantes en aquella época, pudimos profundizar y cuáles eran las características de estos polimorfismos en nuestra población, que estaba representada de manera especial y asociada con el proceso inflamatorio. Y esto nos instó a explorar mecanismos moleculares de regulación, porque no solo pacientes con estos polimorfismos son más, tienen cuadros más severos de la enfermedad o son más candidatos a cirugía, sino que en esa época Metzitov, un investigador muy destacado en el área de inmunidad de mucosa, publicó un trabajo en el cual modelos murinos deficientes en receptores TLR tenían un cuadro de colitis mucho más exacerbada. Eso fue interesantísimo porque nos da pie a pensar de que estos receptores tienen un rol protector, ¿cierto?, de controlar esta respuesta inflamatoria. Así fue que Patricia Langer, una de las primeras tesistas del laboratorio, se mostró interesada y por el proyecto que teníamos en esa oportunidad de explorar los reguladores negativos de estos receptores. Hay múltiples, como muestra este esquemita, en el cual formas solubles podrían ser candidatas a regular negativamente de tal manera que secuestran el ligando de estos receptores, ya sean patogénicos o endógenos, porque estos receptores también sensan proteínas mal plegadas o proteínas clivadas de la matriz extracelular y activar una ruta inflamatoria vía NF-κB. Conjuntamente en esa oportunidad con Julieta, con la cual llevamos también muchos años colaborando y ha sido una conversación y un camino precioso porque la visión de la biología celular es importantísima en esta área de las patologías gastrointestinales. Y Julieta tenía ya una trayectoria importantísima en el rol de las metaloproteinasas en contexto inflamatorio, como en la enfermedad de Sjögren. Y nos pusimos a ver qué había con la regulación de estos receptores o la producción de estas variantes solubles. Y Patricia exploró y puso a punto formas de detectar estas variantes solubles mediante ELISA, y usando herramientas moleculares y adquirimos unas líneas deficientes en dos metaloproteinasas como la ADAM10 y la ADAM17 y vimos que justamente eran importantísimas en el corte proteolítico de estos receptores. No eran otras variantes de splicing, sino que aquí había un procesamiento y usó varios inhibidores farmacológicos, cambio en los contenidos extracelular de calcio, y todo apuntaba a que lo probamos en distintos tipos celulares, macrófagos, células epiteliales, y estas son HUVEC, que son deficientes en estas ADAM. De manera paralela y para contribuir a explorar qué pasaba en los pacientes, un estudiante de magíster muy motivado y le interesó también esta pregunta, ¿cierto? Pero desde la visión más clínica, y Enzo, muy talentoso en el cultivo de mononucleares de lamina propia, demostró que al ponerlas en cultivo ex vivo, digamos, como también
que se muestra en la parte superior, mucosa colónica tomada por colonoscopía de pacientes. Al cultivarlas por 24 horas, detectamos un aumento de estas variantes solubles en el sobrenadante tanto de las biopsias colónicas como de células mononucleares, lo cual sugiere de que este mecanismo está operando en el tejido de los pacientes. Lo cual hoy en día, después de casi 10 años, una estudiante doctoral está ahondando en cómo estas variantes pueden ser cruciales en la conversación con la microbiota. Es el trabajo que recientemente Najla Ghazali presentó en su examen doctoral en Joint Degree con la Universidad de Groningen. Siguiendo con esta triada y cómo los metabolitos de la microbiota están involucradas, quisimos ver desde el lado del hospedero, ¿cierto?, cómo es esta conversación entre la microbiota y la mucosa intestinal. Y los ácidos grasos de cadena corta son moléculas producidas por la fermentación de la fibra dietaria, como muestra aquí, por la microbiota, y produce butirato, acetato y propionato. Y había en la época que Daniela Pará, una estudiante que también de nuestro programa de doctorado de ciencias biomédicas, se mostró interesada en ver cómo células no solo epiteliales, sino también de las mononucleares respondían a estos sensores, porque cuando en la inflamación se pierde la integridad de esta barrera, como se muestra en este esquema que mostramos acá a la derecha, tanto componentes del lumen pueden acceder a la lámina propia, ¿cierto? Y tomar contacto con las células subyacentes. Entonces, Daniela probó el mismo protocolo que les mostraba de Enzo, de las biopsias colonoscópicas, pero ella y también purificó monocitos humanos, estos de sangre periférica, y los expuso a butirato, estos son monocitos controles, o los expuso a un ambiente inflamatorio con esta combinación de LPS e interferón. Y vio que en condiciones basales los niveles de un transportador que es necesario para la captación de butirato está disminuido en condiciones inflamatorias, pero el butirato es capaz de inducir la expresión. Y en colaboración con investigadores de la Universidad de Groningen, que ella actualmente se encuentra allá, pero estuvo durante su tesis doctoral, hizo una estadía de varios meses. Ella aprendió y desarrolló cultivos de organoides que hoy en día vamos a poner en marcha en nuestro laboratorio. Estos son de tejido de pacientes sometidos a cirugía, colectomía. Vio exactamente lo mismo, que en los organoides expuestos a una mezcla de citoquinas, los niveles de este transportador estaban disminuidos, y la exposición a butirato revierte este proceso, lo cual nos demuestra que una microbiota sana, como también una ingesta de fibra en la dieta, es súper importante para mantener este balance que restablece la respuesta inflamatoria, porque el butirato es una molécula que revierte la inflamación. Eso ha sido demostrado en múltiples modelos. Y esta disbiosis que algo comentó el seminario pasado, que disfrutamos mucho con Roberto, tiene relación con la susceptibilidad de infecciones, ¿cierto? Y Marjorie de la Fuente en ese momento realizó la tesis en cotutoría, fuimos directores bien colaboradores y aportamos, le entregamos a Marjorie harta diversidad de información. Ella logró demostrar que bacterias, coli, que son adherentes invasivas, están
muy aumentadas en pacientes con estas patologías, y Marjorie aisló desde biopsias colonoscópicas múltiples cepas, las cuales demostró que cumplían las características de AIEC en cuanto a que son adherentes, invaden en células epiteliales, y nos llamó particularmente la atención una cepa que también la llamamos CD2A y que sobrevive en macrófagos, mucho más que otras cepas como la comensal, esta HS, u otras cepas que aislamos de incluso individuos con otras patologías. Este era aislado de un paciente con enfermedad de Crohn. Pero no tienen estos genes asociados a bacterias diarreogénicas, que son emparentadas con estas bacterias. Ahondando un poco más en los pacientes, vimos que el tratamiento con corticoides en aquellos pacientes tratados con corticoides, el número de bacterias de estas adherentes invasivas era mucho menor que en pacientes que estaban sin tratamiento o que recibían otro tratamiento con corticoides. Entonces surgió la pregunta si puede ser que el tratamiento, que es de primera línea que reciben estos pacientes, que son corticoides, y estos son refractarios, los pacientes reciben terapia biológica o inmunosupresores, ¿cierto? Pero esta es el tratamiento. Y nos interesó explorar si este tratamiento con corticoides podría tener un efecto en la capacidad bactericida de macrófagos. Y Mauricio Olivares, otro estudiante del doctorado, quiso ahondar en esta pregunta, y infectamos una línea de macrófagos que las seguimos ocupando, que son células THP1, son de una línea monocítica, y que uno la puede diferenciar a macrófagos. Nos dimos con Marjorie y Mauricio en ese momento, estudiamos mucho para ver cuál era el mejor protocolo y lo logramos. Y en colaboración con John Sidlowski hicimos este análisis de RNA para ver cuáles eran los perfiles, ¿cierto?, de macrófagos tratados solo con dexametasona, infectados o la combinación. Lo que nos llamó la atención de los genes que exploró Mauricio iban en línea de esta hipótesis por la capacidad bactericida o fagocítica. Mauricio exploró varios genes, entre los cuales algunos asociados con la formación del fagosoma estaban significativamente disminuidos cuando en aquellas células infectadas y tratadas con dexametasona. Lo cual esto todavía dejó una ventana abierta para seguir explorando en esta dirección. Siguiendo en estos blancos moleculares, pero ahora desde el lado de la respuesta inmune innata, les quiero contar este viaje para seguir la ruta de una alarmina. Que una alarmina son moléculas que son también sensadas por el sistema inmune y que se producen en condiciones estériles, cuando hay un daño producido, puede ser por un patógeno, pero también por producto de necrosis celular, daño de los tejidos, incluso en cáncer. Y una alarmina que nos llamó mucho la atención y que a principio de 10 años atrás era una alarmina huérfana, que no se conocía su receptor. Estudiamos en IBD, en Crohn y colitis, como también en cáncer, y clásicamente se había estudiado en asma, y hoy en día es un marcador de fibrosis, de falla coronaria. De hecho, es un biomarcador que se usa para esas condiciones. Y otra estudiante muy talentosa, que hoy es académica de nuestro hospital, del Hospital Clínico, Carol Beltrán, caracterizó una variante del receptor DST2, que voy a volver a la imagen anterior, se produce por splicing en condiciones inflamatorias, y este es el que se usa como marcador de severidad en muchas de estas patologías que hago hincapié acá, pero hay también se sabe que en Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.
Carol describió a nivel del suero el contenido de esta variante soluble y caracterizó que en pacientes inactivos esta molécula estaba mucho más disminuida que en pacientes activos, vale decir, con estas crisis inflamatorias. Y posteriormente evaluamos en una corte de pacientes por un año un seguimiento para pesquisar si era un buen marcador, potencial biomarcador de actividad, y vimos que sí, que en los mismos pacientes seguidos por un año, y también en 2 muestras de tejido, este marcador periférico correlaciona muy bien con la calprotectina fecal, que es lo que se ocupa clásicamente en estas patologías. Y también vimos que hay una variación importantísima en los niveles de acuerdo al tratamiento que reciben los pacientes, con lo cual con otro estudiante doctoral que hoy en día está haciendo un postdoc, le está haciendo excelente en el extranjero, David Díaz, ahondamos en cómo los distintos tratamientos controlan la producción de este receptor soluble, ¿cierto? Estoy con él, un momentito, aquí, pego el puntero. Aquí. Con lo cual, esta molécula constituye un interesante marcador de inflamación. Y este estudio, que fueron varios años, o sea, vimos regulación por varios agentes de tratamiento, los pacientes activos tienen niveles altos, ¿cierto?, de esta variante soluble y, perdón, sin embargo, generar una molécula que pueda intervenir o capturar a esta variante soluble podría restablecer la homeostasis de la mucosa, ¿cierto? Si podemos generar un anticuerpo. Y tuvimos conversación con María Carmen Molina, lo cual mandamos un proyecto FONDEF, el cual completamos hace pocos meses exitosamente, en el cual desarrollamos junto con Carol Dubois, que fue también tesista del laboratorio, y prontamente le voy a mostrar algunos resultados que hicimos con ella. Marjorie también participó muy activamente en este proyecto, y otras personas, y junto con una colaboración con la Universidad de Mahidol, que en algún tiempo estuve hace unos años en Bangkok, trabajamos para desarrollar este anticuerpo a partir de una librería de fagos de SCFAB, se me está moviendo solo, y vimos que este anticuerpo que generamos en este FONDEF con la colaboración y entusiasmo de María Carmen, queremos continuar con esto, y ahora les voy a comentar por qué. Porque al incubar biopsias colonoscópicas de pacientes con este anticuerpo, vimos que los niveles de citoquinas inflamatorias disminuyen, mientras que el de citoquinas antiinflamatorias, que son benéficas para mantener la tolerancia de las mucosas, está aumentada. No así con anticuerpos comerciales que existen en la actualidad. Y queremos, en combinación con Gerald Zapata, que de la Facultad de Ciencias Químicas, y un estudiante doctoral, Pedro Novoa, que está codirigido por Gerald y por mí, mejorar la afinidad y aquí de estas moléculas para poder interceptar de mejor manera esta variante soluble. Esta alarmina también la hemos caracterizado en cáncer de colon, y esto es parte de la tesis doctoral de Glauben Landskrom, en la cual ella asoció que la interleuquina 33 está aumentada en pacientes con desmoplasia, que es un indicador de un cáncer colorectal invasivo, con lo cual podría ser un interesante
marcador de estas características de pacientes que desarrollan cáncer de manera agresiva. Y esta alarmina vimos que en la tesis y en otro trabajo por Karen Dubois, que es regulada por microRNA. Ella caracterizó la regulación directa de esta alarmina por microRNA, el 378A3P, el cual está inversamente asociado a los niveles del mensajero y la proteína en la mucosa intestinal de pacientes. Este es un dato que no se conocía, la regulación de esta alarmina por microRNA. Y Karen, tanto in vitro, generó una línea deficiente con la colaboración de Ricardo Soto para poder demostrar de que este microRNA tenía un rol en la regulación de esta alarmina. Hoy en día lo estamos considerando como un potencial blancoterapéutico y estamos conversando con otros colaboradores como Marcelo Kogan, en el cual tiene experiencia en cómo formular estos microRNA, y sería una historia interesantísima para desarrollar. Entrando ya en los datos más recientes, la inflamación es un proceso complejo y algo que nos llamó la atención es que en la mucosa, al igual que otras superficies como la piel, pueden producir corticoides de manera local. Esto fue algo que, conversándolo con los clínicos, fue muy interesante, y explorar esta beta, que no solo las glándulas suprarrenales producen glucocorticoides, sino también el intestino, metabolizando colesterol a través de vías conservadas y mediante la participación de un factor de transcripción que es LRH1, de la misma familia del factor de transcripción del adrenal, pero son vías completamente distintas. Entonces, dado que los pacientes, como les comentaba, que el primer tratamiento o el tratamiento de primera línea son los corticoides, muchos de ellos, casi un 30-40%, son refractarios, vale decir, no responden o son dependientes, que al disminuir la dosis del tratamiento vuelven a activarse. Entonces quisimos ver si este factor de transcripción podría ser regulado por glucocorticoides, dado que in silico vimos elementos que podrían ser importantes en la regulación, elementos de respuesta a glucocorticoides. Y con la colaboración que mantenemos todavía hoy en día del maestro John Sidlowski y Xiaolin Li, ellos desarrollaron un modelo de murino en el cual es deficiente al receptor de glucocorticoides, y la exposición a colitis induce un cuadro más agresivo, y justamente los niveles del gen de este factor de transcripción en R5A2 están significativamente disminuidos, con lo cual hay una regulación directa, como se muestra aquí. La exposición a colitis de estos ratones deficientes de GR son más agresivos, y el score histológico va de la mano con este daño. Estamos explorando y completando un trabajo en el cual han participado varios estudiantes y postdoc como Glauben Landskrom, y recientemente en una estadía que realizó Karen Dubois en colaboración con Daniela y los profesores de la Universidad de Groningen, fundamentalmente Nico Faber, quisieron explorar en un sistema un poco más fisiológico, ¿cierto?, en organoides derivados de controles y pacientes, si esta regulación por corticoides existe, y los resultados demuestran de inmunofluorescencia que sí. Tengo problemas con el mouse acá. Que la exposición a glucocorticoide, a dexametasona, induce
un aumento de la expresión del RH en organoides, en cultivos primarios de organoides. Lo cual esta historia estamos tratando de completar para enviar a publicación prontamente. Y las nuevas preguntas que estamos desarrollando y que es colaboración para explorar el rol del inflamasoma en esta patología, pero en un contexto interesante en el cual ¿por qué el inflamasoma? Porque como tengo indicado aquí, los pacientes que no responden ni a terapia biológica, que es la más utilizada en estos pacientes, como los anti-TNF, infliximab, la producción de interleuquina 1 beta está, hay una producción exacerbadísima. Y algo que queremos explorar en nuestro nuevo proyecto Fondesit es el que hemos postulado junto en colaboración con varios académicos de nuestro ICBM, como Félix y Andrew, es a partir de análisis de microarray que desarrollaron Karen, Marjorie y Glauben. Existe una firma genética en el cual los transportadores de colesterol están aumentados, reducía el metabolismo del colesterol y la activación del inflamasoma, como los datos de la literatura muestran, muy aumentados, como también disfunción mitocondrial. Entonces nuestra pregunta, y que estamos empezando a explorar con un proyecto del ICBM también, es cómo la vía del inflamasoma, en el cual requiere el sensor primario TLR4, activa este inflamasoma. Y el colesterol se ha visto crucial en la constitución de los lipid RAF, y si estos están alterados, la señalización vía TLR4 está aumentada, eso no se conoce en estas patologías, como también la disfunción mitocondrial. Hay varios información importante como marcadores, citocromo B, que dan cuenta de una disfunción mitocondrial. Y quiero agradecer la atención y poner esta imagen como nuestra realidad de cómo han cursado nuestros meetings durante este último 2 años, pero no hemos perdido el entusiasmo y para seguir adelante con tantas preguntas que todavía hay por responder. Quiero agradecer, bueno, aquí están los integrantes actuales del laboratorio. Hay muchos estudiantes de tecnología médica que están muy interesados y estamos codirigiendo con 2 investigadoras jóvenes, 3 investigadoras jóvenes, perdón, 2 de ellas están ya con su puesto, son investigadoras independientes, Marjorie y Glauben. Quiero agradecer a la financiamiento de Fondesit, tuvimos un proyecto de cooperación internacional que permitió el trabajo, ahondar en estos estudios en organoides, al centro ACDIS, que estoy participando más activamente y estoy muy, muy agradecida. Y múltiples colaboradores, como pueden ver en el ICBM, somos muchos los que estamos colaborando de distintos programas, esto me pone muy contenta, y también del área clínica, como también algunos de los colaboradores, perdón, puedo volver acá, colaboradores en el extranjero, muy activamente con la Universidad de Groningen, la Universidad de La Plata y en Bangkok, como también Gabriel Núñez, en Michigan y más. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por la excelente presentación. Queda abierto entonces el espacio para preguntas para Marcela. Gracias.
Bueno, yo voy a partir para romper el silencio, Marcela. La verdad es que me quedaron muchas cosas que no tenía en el radar de cada vez que nosotros conversamos, como los datos, digamos, como por las cosas que tú haces como por separado, así que te agradezco, que fue una bonita historia para poder seguir la trayectoria, que es bien impresionante. Yo te quería preguntar si ustedes han vislumbrado algún rol de estas células innatas, digamos, entre comillas, nuevas, que son las ILC, en toda esta regulación, y si vislumbras que las intervenciones que tú haces con el CT2 tiene algún impacto ahí. Oh, es súper buena pregunta, porque de hecho sí este eje controla la función de estas células innatas, las ILC. Y la verdad que no las hemos caracterizado, sí hay datos que demuestran de que son reguladas y sería muy novedoso ver cómo este anticuerpo que estamos desarrollando podría intervenir las funciones. O sea, aquí vimos la complejidad de la mucosa, ¿cierto? Que entre otras células están estas células innatas y vimos esta regulación pro-antiinflamatoria y de hecho estamos haciendo algunos ensayos en líneas celulares como mastocitos y los macrófagos para poder ver cambios en la ruta de señalización del ST2 expuesto o no a estos anticuerpos. Pero sí sería interesante ver cómo contribuyen estas células a la inflamación intestinal y cómo podrían ser reguladas por este anticuerpo anti-ST2, sí. Buen dato. Gracias, Gracias, Marcela. Leandro. Mercedes, tenías la mano levantada, no sé si Sí, es después... que te iba a preguntar lo mismo que tú, así que por eso la Ay, bajé. perdóname. Oh, Pero aprovecho. Yo estaba viendo los datos que tú tenías de interleuquina 33, ¿cierto? Yo los encuentro súper interesantes. ¿Cuál es la proyección que tú crees que tienen para otras patologías? ¿Sí? Eso, aprovecho. Gracias, Meche. Sí, mira, como mostraba en la presentación, nuestro modelo es enfermedad inflamatoria, intestinal y cáncer de colon, pero sí tiene proyección para otras enfermedades inflamatorias porque en enfermedad coronaria es un marcador de severidad, también en asma y otras patologías inflamatorias. Y, y sí podría tener una proyección este anticuerpo, de todas maneras, para otras patologías. Y podría aplicarse de manera sistémica, ojalá, con el proyecto en el que estoy participando del anillo, apunta un poco también a, obviamente, con Mari Carmen y Claudia Altamirano, Gerald, bueno, es un grupo súper interesante, pero que vamos a abordar de distintos ámbitos como direccionar algunos anticuerpos para que puedan ser efectivos no solo en el IBD, que es el modelo que estamos estudiando, sino en otras patologías inflamatorias, de todas maneras. Sí, tienen mucha proyección. Sí, y otra pregunta, ¿ustedes han evaluado? Porque claro, cuando uno dice, mira, vamos a modular o inmunomodular el epitelio, digamos, colónico, uno también sabe que de alguna manera cambia la microbiota. ¿Ustedes han podido mirar algo de eso? O claro, todavía me imagino que es muy temprano, pero ¿cómo piensas tú que podría estar conversando este eje? Sí. Mira, algo que queríamos entender es la interleuquina 33, el receptor ST2, hay algunos datos que pueden ser modulados por butirato por parte de la microbiota. Y nos faltan tiempo y manos, ¿cierto? Pero esa es una pregunta que nos queremos hacer porque
Interesantemente, y es algo que queremos explorar también, es los T regulatorios expresan este receptor ST2. Y se ha visto que ratones deficientes en ST2, la colitis es más severa, la producción de interleuquina 10 está disminuida y la proliferación de las células también. O sea, tiene una participación importantísima. Y también tiene que ver con el metabolismo mitocondrial. Interleuquina 33 es una alarmina que cuando se libera es bien ubicua en cuanto a los efectores que puede impactar. Entonces, sí nos gustaría ver cómo puede ser regulado por butirato, por ejemplo. Pues ya estamos viendo de que butirato puede regular la expresión de su propio transportador. Podríamos ver qué pasa con ST2 y eso es algo que tenemos esas muestras para poder explorar preliminarmente qué pasa. Sí, lo que estuvo haciendo Daniela, claro que sí. Gracias, buena pregunta. Muy bonito. Felicitaciones, Marce. Fue bueno haber visto todo el panorama. Gracias. Gracias. Mario, ¿tienes la palabra? Hola, Marcela. Yo he tratado de seducirte para que pienses en el sistema nervioso central y siempre te invito entonces a hablar del sistema inmunológico como un tercer sistema de señales en el cerebro. Ahora, pero revirtiendo un poco la visión, en el sistema nervioso enteral es tan prominente como, o tal vez incluso más prominente que el sistema nervioso central. Y en términos de estos trastornos, siempre, al menos en el siglo pasado, se planteaba de alguna relación con trastornos, las úlceras, las colitis, con trastornos nerviosos, etc. Sin embargo, ¿qué es lo que se sabe? ¿Cuál es el rol si por ejemplo, las alarminas tienen alguna modulación con sistemas locales o centrales? Estaba pensando tal vez con los sistemas histaminérgicos o algo, otras monoaminas. ¿Qué se sabe sobre eso? Qué buena tu pregunta. Sí, bueno, como tú sabes, estamos haciendo algunos preliminares con Pablo Reyes, ¿cierto? Que hoy día va a dar una conferencia en nuestro curso. Ah, perfecto. Ay, a ver si lo podemos retomar. Está genial. Porque estuvimos viendo, ¿te acuerdas con Pablo también este eje de alarminas en enfermedad, en stroke, ¿cierto? En cerebro vascular. Y justamente a nivel local, lo que tú comentas nosotros hemos explorado en mastocitos, que es algo que empezó trabajando Carol Beltrán y ella ahora sigue trabajando con esta célula tan multifacética que sí es modulada por neurotransmisores. Y es una célula clave en la respuesta hasta la alarmina. Propagar la respuesta inflamatoria a nivel de las mucosas. De hecho, en enfermedad inflamatoria intestinal, estas células son bien, el contenido y función de los mastocitos es bien plástico, o sea, secretan sus contenidos durante estados agudos de la enfermedad, con lo cual podría haber no sé si un sinergismo, no me atrevería, pero tal vez una cooperatividad con el sistema autónomo y nervioso autónomo y este eje de alarmina. En pro de... O sea, estas respuestas más exacerbadas inflamatorias que yo les comentaba desde los TLR cuando exponíamos inflamación y antiinflamación, yo creo que la idea es resolverlo más rápido el proceso inflamatorio, porque el problema es cuando se perpetúa y se cronifica en el tiempo. Entonces, tal vez que sea más rápida la resolución y estas variantes solubles tal vez son mecanismos compensatorios, pero hemos estado visto que hay polimorfismos de ST2 que agravan la enfermedad, un poco lo que le comentaba a Mercedes, hay
exploramos en un trabajo con David Díaz y otros estudiantes cómo polimorfismo en estos pacientes de ST2 se asocian con mayor necesidad de cirugía. Eso es, si no hay posibilidad de resolver el proceso inflamatorio, este se cronifica. Entonces, apuntar a estas fallas, digamos, podría ser interesante con esta intervención farmacológica que estamos desarrollando. Gracias. Gracias, Mario. Bueno, no veo manos levantadas, pero en el chat, Marcela, hay muchas felicitaciones de todos los colegas Gracias. del ICDM. Yo después, esto queda grabado y el chat también, así que te los mando también para que lo tengas tú. Muchas gracias. Y recuerdo. Oye, ¿puedo una? Por supuesto, por supuesto. Obviamente, esto implica también una modulación de la barrera del sistema intestinal. Por lo tanto, ahí hay un paso que entra a la circulación sistémica y tal vez ese es un punto, no sé si para el trastorno local mismo, pero sí para la generalización del síndrome. ¿Qué opinas tú sobre eso? Porque, y ahí la modulación de las barreras, obviamente que tiene que tener una modulación neuronal, definitivamente. Tú recuerdas los experimentos que hicimos con J. Israel en las ratas alcohólicas, que ese tratamiento, es decir, definitivamente alteraba no solamente lo que ocurría a nivel intestinal, sino que el efecto que putativamente se modula a nivel central. Por lo tanto, habría una modulación de las barreras intestinal, después la barrera hematoencefálica. ¿Qué opinas tú de eso? Totalmente de acuerdo, sí. De hecho, cuando hay disbiosis, por ejemplo, se pierde el equilibrio en la microbiota, la pérdida hay un aumento de la permeabilidad de esta barrera intestinal y pueden acceder componentes patogénicos, hay un aumento de la permeabilidad, o sea, tanto paracelular, entre las células epiteliales, y eso de todas maneras va a activar células inmunes y también células terminales nerviosas, o sea, como estoy de acuerdo contigo, la cantidad de terminales nerviosos en el tracto gastrointestinal es impresionante. Y las células inmunes tienen receptores de neurotransmisores, así que de todas maneras eso ocurre. Y entonces aquí tenemos la combinación de efectores de la microbiota, es cierto, pero también como este butirato que les hacía mención, pero también moléculas propias de las bacterias, pero no solo la bacteria, ahora estamos viendo también la microbiota, que eso es algo súper interesante, las distintas variedades de fúngicas. Pueden ser sensadas por TLR u otros sensores de actinas, hay muchos sensores que pueden regular la función inflamatoria o tolerogénica de la barrera. Es súper complejo y súper interesante, pero de todas maneras sí alteraciones de la microbiota, o sea, la exposición a antibióticos también va a alterar la función inmune de este tejido, de todas maneras. Gracias. Gracias a ti. Perdón, Mercedes tiene otra pregunta, ¿cierto? Sí. Marce, sí, sabes que mientras hablabas tú, nosotros con Ricardo tenemos un estudiante de doctorado que está estudiando justamente un perfil de pacientes que tienen VIH, que son bien interesantes porque son pacientes que tienen una carga viral cero, o sea, pareciera controlar la infección, pero sin embargo tienen recuento CD4 bajo, y parecieran estar en una, perdón, o sea, están en un estado inflamatorio, tienen esta idea de que la inmunodeficiencia a veces tienen esta otra cara, ¿cierto? Que finalmente es la inflamación, y se ve mucho en pacientes VIH hoy día de que
la inflamación crónica es la que genera hoy día los mayores problemas clínicos en pacientes con terapia antirretroviral, ¿sí? Entonces está Perfecto. controlada el virus, entonces pareciera, se recupera en algo la respuesta inmune, pero los pacientes quedan con un estado proinflamatorio que lo lleva a tener otras patologías, no sé, alteraciones cardiovasculares, qué sé yo. Entonces, Ya, una de las cosas que estamos viendo es la presencia de disbiosis en esos sujetos. O sea, que esos sujetos ya, que tienen esta especie de, como de paradoja, a lo mejor sí, sería interesante a lo mejor medir 33 en esos pacientes, sí. fíjate. Yo creo que Y sería el súper interesante. ST2, o sea, son Y el ensayos, ST2, claro. Sí, yo creo que sí, podría, mira, tenemos se ha muestras, visto así que a lo mejor ahí en podríamos plasma, hablar con Ricardo. es Sí, yo, súper, sí, porque mira, hay datos de que hay cambios de los niveles en pacientes con HIV, pero no tan específicas estas distintas categorías de pacientes de acuerdo al tratamiento, ¿cierto? Entonces, sería interesante ver que pueda ser un marcador, es menos invasivo, o sea, nosotros lo propusimos para estas enfermedades que hacer la calprotectina, como ustedes saben, es un marcador de fecal y es más fácil a lo mejor hacer una claro. pesquisa en suero, pero sería interesante que si hay disbiosis y ver, no sé, si estos pacientes tienen algún otro marcador intestinal. Bueno, pues ya la disbiosis es súper interesante, eso, Claro, los sería distintos. súper interesante porque uno podría resolver un problema, o sea, porque son pacientes que uno generalmente no piensa en ellos como inflamados, ¿me entendí? Porque uno dice, Claro, están claro. inmunodeficiente, entonces, o sea, pero súper, así que ahí hablamos Sería, con... conversemos, claro, gracias. Sí, súper bonita la pregunta. Ujú. Mauricio. Hola Marcela, ¿qué tal? Hola, Gracias por tu Mauricio. presentación, sí, qué bueno verte. Gracias. Oye Marcela, Igualmente, sí. sí, estaba pensando, porque, sorry por la pregunta súper autorreferente, pero como en algún momento estuve metido yo en la comisión de Globen también, Ah, y sí, ustedes están en ese momento estudiando un poco la señalización purinérgica, que es algo que a mí me sí, interesa. Yo quería sí, saber si ustedes han explorado algo más, porque hoy día nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, particularmente el pulmón, que es otra barrera, ¿no? Que es la barrera sí, alveolo-capilar, ¿verdad? Hemos estado viendo, por ejemplo, que en estos procesos inflamatorios iniciales, innatos, hay una participación importante, por ejemplo, de algunos receptores como el POD14, donde UTP-glucosa funciona como quimiotractante de neutrófilos, que son ya, como los primeros inicios que aparecen, digamos, en el proceso inflamatorio que termina después remodelando los vasos y los bronquíolos en el caso del pulmón. Entonces, yo claro. no sé si ustedes han seguido explorando como la vía purinérgica en ese sentido y si han encontrado algo interesante que uno lo podía llevar también a otros tejidos. Qué buena, qué buen dato en los que están explorando. Mira, efectivamente, el ATP, nosotros vimos que induce la liberación de ATP, perdón, el ATP induce la liberación de interleuquina 33 por fibroblastos. Y esto fue súper interesante porque a lo mejor habría que explorarlo en distintas. Glauben desarrolló cultivos primarios de fibroblastos de pacientes de la zona tumoral y no tumoral en cáncer de colon y eh, el- como está este dato de que la desmoplasia, vale decir, la producción de fibrosis exacerbada en estos pacientes, es muy probable que ATP tenga mucho que ver ahí. No hemos explorado las entidades moleculares. La verdad que eso no nos fue tan bien con los inhibidores y agonistas de purinérgicos, pero a lo mejor se podrían ver porque ella pesquisó el contenido de los receptores y no vio diferencias, pero puede ser de que no sea un tema relacionado con el contenido de los receptores, vio algunos de los receptores purinérgicos, no tengo ahora claridad de cuáles fueron, pero eh, sí sería interesante ver eh, en, en, em, tipos celulares específicos, porque eso lo vimos en la muestra total de tejido tumoral, pero tal vez están haciendo algo en el fibroblasto, que pareciera ser que tiene un rol importantísimo en la severidad en el cáncer de colon. O sea, eso Y claro, como lo ahora vimos tienen como con... el modelo animal, con el modelo animal sería más fácil explorarlo que
que en el tejido mismo que venía de los pacientes. De los porque eso es lo pacientes. complicado, claro. Claro, Sí, hay eso es modelos, claro, complicado. de hacer, desarrollar tumores en el colon. Lo que pasa es que son modelos más agudos con AOM-DCS, pero se podría ver, incluso ver en algunos registros de banco de datos cuál podrían ser los contenidos de estos receptores purinérgicos. Pero podría tener la alarmina en enfermedades de las vías aéreas. De ahí me empecé yo a estudiar un poco, me llamó la atención lo que pasaba en asma, que tiene un perfil inflamatorio Exacto, comparado con la colitis ulcerosa. Por ahí, no sé, exacto. me pareció Sí, interesante. Y sí, y en EPOC también. En en EPOC EPOC también, también, sí, sí. sí, sí. Pero no Sí, sé si súper ustedes han interesante. visto qué células han visto, las endoteliales debieran ser súper interesantes, Sí. cómo puedan ser moduladas por esta vía. Claro, en un modelo de asma en animal se ha visto que hay infiltrado neutrófilo dependiente de UTP glucosa, y de hecho se han utilizado inhibidores de un receptor purinérgico que es el POI14, instilado Ya. directamente en la nariz de los ratones para que llegue a la vía aérea, ya han visto disminución de este infiltrado neutrófilo y disminución entonces de la formación de la fibrosis que se produce alrededor de la vía aérea cuando hacen el cuadro más crónico, digamos. Entonces, de alguna manera ataca como Sí. la parte inicial del daño, cuando viene este infiltrado y que después es reemplazado probablemente, ¿verdad? Con la aparición de los fibroblastos y todo lo demás, pero aparentemente esto un poco Claro, antes de la aparición de los fibroblastos, entonces sí. parece bien Es que interesante los explorar eso. neutrófilos generan daño, entonces Ujú, si generan daño local va a haber liberación de esta claro. alarmina y muchas otras, ¿cierto? Entonces puede haber HMGB1 también liberada que eh, eh, activan un montón de vías, muchos receptores innatos podrían Ujú, eh, propagar y amplificar muchísimo la respuesta inflamatoria local. Ujú. súper interesante, sí. Buenísimo. Ok, Gracias. gracias, Mauricio. Sí, igual. ¿Una otra pregunta para Marcela? Parece que no. Bueno, Marcela y a todos, muchas gracias, pero quisiera destacar algo que han puesto mucho en el chat, creo que es importante mencionarlo y a título personal también creo que es algo súper increíble, y es que tu presentación nota una cantidad de colaboraciones tanto dentro del instituto como fuera, tanto a nivel nacional e internacional, que es súper notable. Y yo Mm, creo que eso realza la importancia que tiene nuestro instituto de tener, mm. abarcar muchas disciplinas, y nos hemos dado cuenta ahora, o sea, acá tú sales con 3 colaboraciones ya listas que esperamos que nos cuentes en tu Sí. próximo seminario, o si le toca a Mauricio, Mario o Mercedes en una próxima oportunidad. Así que muchísimas gracias, Marcela, ha sido un verdadero honor, hemos aprendido mucho, y bueno, va a estar disponible para que lo puedas compartir con tus colaboradores y con otros miembros del instituto que no puedan venir hoy día. Así que bueno, que estén muy bien todos, Muchas que tengan un gracias. excelente fin de semana y nos vemos el próximo mes. Cuídense mucho. Chao, muchas gracias. Chao, Chao. Un chao. gusto. Chao.